Ok, en la clase pasada nosotros analizamos el sistema de la máquina de Atwood, que es un sistema de poleas. De nada. ¿En qué aspectos yo resalté de la máquina de Atwood del sistema de poleas? Bueno, estar atentos al sentido del movimiento, lo que es positivo para uno no es necesariamente, no es lo positivo para lo otro, porque necesitamos describir o tener claro la dirección del movimiento para las ecuaciones de fuerza. En ese momento hablamos de la masa M1 y en este caso lo que estaba a favor de su movimiento, es decir, que fuese en este sentido lo que para ella es positivo, era lo que lo jalaba, que era la fuerza de tensión provocada a través de la cuerda. ¿Y quién se oponía a ese movimiento? Su peso, es decir, el módulo de la fuerza gravitacional masa 1 por gravedad. En el caso ahora, parados, observando puntualmente la masa M2, entonces nos dábamos cuenta que lo que estaba en contra en la anterior, aquí va a estar a favor. Es decir, a favor de que de este sentido, el sentido positivo, era masa 2 por gravedad, es decir, el peso de la masa 2, módulo de la fuerza gravitacional en este caso. Y que quién se oponía y quién lo jalaba en contra, pues la fuerza de tensión es la misma fuerza de tensión porque teníamos una misma cuerda, era la que se oponía en caso, o en el caso particular de la masa M2. Con eso nosotros construimos dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso nos preguntaban quién era la masa, quién era la tensión y quién era la aceleración del sistema. Se habla de aceleración del sistema porque es un solo sistema. En ese momento, me acuerdo que Mayra nos dijo, intervino, cuando estábamos preguntando sobre cuáles eran las fuerzas a favor y contra, entonces naturalmente, y ahí les dije que es muy natural responder de esa manera o responder eso, de que a la masa M1 lo afecta M2. Sí, sí es claro que lo afecta, todo está afectado, ¿okay? Por todo. ¿Por qué? Porque la masa M1 va a subir a medida que la masa M2 baja, o si lo pensamos en el contrario, caso que no es el ejercicio, M2 sube gracias a que M1 baja, pero en los post aquí, en este tipo de análisis, ¿ok? Necesitamos pararnos puntualmente en M1 y puntualmente en M2, y es ahí sobre él, me pregunto, sobre cada uno de los objetos puntuales, sin mirar a nuestro alrededor, qué lo afecta a él o qué fuerzas actúan o obran sobre M1 y qué fuerzas actúan o obran sobre M2. Entonces dirán, pero ¿cómo yo le digo al sistema que todo está relacionado? En el momento de que ustedes relacionan las ecuaciones, es decir, que hacen el juego o el álgebra de despejar de una ecuación una incógnita y meterla en la otra ecuación, ¿ok? Sustituirla en la otra ecuación. Es ahí donde todo el sistema empieza a relacionarse. Pero recuerden, se paran en una de las masitas y analizan qué fuerzas están actuando sobre él, sin mirar al otro. Recuerden que luego ustedes con las ecuaciones y el álgebra es que ustedes van a relacionar. Bueno, ahora vamos a combinar el ejercicio del carro, que es decir, y no necesariamente el ejercicio del carro, el del carro me refiero al plano inclinado, con un sistema de poleas para que dé origen a este ejercicio. Entonces dice, una bola de masa M1 y un bloque de masa M2. Aquí hay otra observación que les hago. Cuando haya más de un objeto involucrado en el sistema, por favor no se les olvide etiquetar correctamente las masas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que como nos olvidemos etiquetarlas, empecemos a cancelar masas y resulta que no podemos porque son masas diferentes. Eso es un error muy común que he visto, entonces se los estoy, digamos, haciendo la observación para que no lo cometamos. ¿Okay? Entonces dice, estas dos masas se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción y de masa despreciable. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos considerando, y eso es a manera general, incluso cuando veamos fricción, no vamos a considerar fricción con la polea. Recuerden lo que les dije de la polea. La polea es un objeto mecánico bastante más complicado que estos sistemas. Se llama un cuerpo rígido,
nosotros no analizamos eso, no solamente porque no está, digamos, a la altura todavía de la materia, sino porque en el curso no se analizan dinámicas de cuerpo rígido. ¿Okay? Entonces, todo lo que tenga que ver con la polea, como masa de la polea, fricción con polea, nosotros no lo vamos a considerar. ¿Okay? Por eso siempre les va a decir, sin fricción de masa despreciable. Otra de las cosas que nosotros no tomamos en cuenta para los ejercicios es la masa de la cuerda, cosa que también en una situación real de laboratorio debe ser considerada. Tampoco lo tomamos en cuenta a nivel de los ejercicios. Dice, el bloque se encuentra sobre el bloque, ¿okay? Se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo tita. Es decir, este es el carro, ¿okay? Y este es el ángulo, y esta es la pista sin fricción que estaba en el ejercicio del carro. Encuentre la magnitud de la aceleración de los objetos y la tensión de la cuerda. Entonces, nuevamente, prácticamente nos están pidiendo exactamente lo mismo de lo anterior, solamente que ahora lo complico un poco más. Voy a agregarle o voy a incluirle un plano inclinado. Dicho de otra manera, es agarrar este sistema e inclinar uno de los bloques. Miren que exactamente es un bloque y una bolita, mírenlo acá, ¿okay? Mírenlo acá, M2 y M1, pero M2 ahora lo voy a posicionar sobre un plano inclinado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la experiencia de haber resuelto este ejercicio, y vamos a aplicarla acá. Por supuesto, no podemos llegar y copiarnos las ecuaciones, debemos deducirlas, pero lo que sí nunca debemos dejar atrás es la experiencia y la técnica de cálculo que nos deja cada uno de los ejercicios realizados, sobre todo la manera como yo enseño, que es de nuevo, agarro uno básico y le voy agregando ingredientes. Eso se hace con la intención de que ustedes tomen una técnica de aquí, la traigan con esto y la apliquen acá, por ejemplo, en este ejercicio, ¿ok? Entonces, me voy al bloque y vamos a analizar cada uno de los bloquecitos, ¿ok? Entonces, listo, ahí está. Entonces, plano inclinado y polea. Entonces, necesitamos encontrar, nos dice el ejercicio, más o menos palabras. Tenemos dos masas, M1 y M2, ¿okay? Y nos están pidiendo la aceleración del sistema, ¿okay? Cuando nos dicen módulo, es exactamente pues la expresión que nos va a dar. Fíjense que nuevamente no tenemos valores, entonces pues simplemente va a ser la expresión de la aceleración y la tensión de esa cuerda en módulo, obviamente. Entonces voy a colocar aquí para que seamos totalmente formales. Nos están pidiendo pues el módulo, la expresión, ¿ok? Entonces expresión de ambas. ¿Okay? Entonces, listo. A ver, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? Los oigo. ¿Qué debemos hacer? Primero mirar qué fuerzas hay en cada bloque, ¿no? ¿La qué, Luis? No te escuché. Primero hay que mirar las fuerzas que hay en cada bloque. Eso. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los bloques. Por supuesto, vamos a comenzar con el más fácil. El más fácil de analizar es este que está acá. ¿Por qué? Porque está en una sola dirección. Miren que no está con respecto a ningún ángulo. Este lo vamos a dejar para la segunda parte, digamos. Entonces, realizaremos. Y eso es siempre, muchachos, un diagrama de cuerpo libre por cada bloque. Va a bloque, bolita, como ustedes quieran, eso no importa, ¿ok? Entonces, listo, yo voy a agarrar aquí en rojito, entonces voy a escribir aquí, para M2, ¿ok? Entonces, voy a agarrar aquí, M2. Entonces, fuerzas acá, hay una aquí, observamos, hay una acá, que es la que está aquí, esta fuerza que yo voy a dibujar acá, es la responsable justamente de esa cuerda, o es consecuencia, perdón, del hecho de que exista esa cuerda que está ahí. Entonces, esta va a ser, ¿cuál fuerza es esta y cuál fuerza es esta? La de arriba, ¿cuál es? ¿Quién me dice?
La de tensión. 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 Muy bien. Entonces, esta es la fuerza de tensión. Pero, ¿Y esta profe, que una está acá? pregunta. ¿Eso no sería M1? Ay, qué pena. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Gracias, Nicolás. M1. M1. Listo. Gracias. M1. Listo. Y esta que está acá, la que estaría siempre hacia abajo, ¿quién es? Fuerza Gravedad. de gravedad. La fuerza de gravedad. Entonces vamos a colocar aquí, como ya utilicé aquí vector, entonces necesitamos encontrar esto, ¿ok? Esa es la fuerza de gravedad. Ahora entonces, para esta, entonces vamos a decir así, aquí, la sumatoria de fuerzas, ¿en qué dirección, muchachos? En Y. En Y, muy bien. Entonces, en Y va a ser en componentes ya, entonces va a ser quién a favor y quién en contra, miren las flechitas. Sería T menos la fuerza de gravedad. Muy bien, entonces tensión menos, y como ya estoy en módulo, entonces tensión menos ¿quién? Masa por gravedad. Masa 1 por gravedad. Súper importante etiquetar correctamente las masitas, ¿ok? Masa 1 por gravedad igual a ¿quién? ¿Habrá o no habrá movimiento? Sí. Sí hay movimiento, no solamente porque miren que están las direcciones, es porque el hecho de que ya el dibujito nos dé indicio de que hay una aceleración, entonces esa fuerza fueron por definición, fueron capaces de modificar la velocidad constante del objeto o sacar de reposo y mantener una variación de velocidad, obviamente, al objeto. Entonces va a ser masa 1 por aceleración. ¿Okay? Esa es nuestra primera ecuación. Fíjense que nos están preguntando tensión y aceleración, miren, 1 y 2 incógnitas. Obviamente, por consistencia, para poder resolver el ejercicio nos hace falta una segunda ecuación, al menos una segunda ecuación. ¿Okay? Listo, eso es con respecto a la masa M1. Vamos con M2. Entonces, M2. M2 está en un plano inclinado, entonces yo voy a hacer mi plano inclinado. Yo voy a hacer mi plano inclinado así más o menos. Ya. Hacerlo más acá, ¿sí? Eso. Y voy a hacer mi ángulo acá, tita. Acuérdense de ángulos complementarios. Ok, listo. Entonces voy a hacer aquí mi bloquecito. Ahí está. Hago mi bloquecito. Y esta es M2, entonces esta M2. Y siempre hacia acá, ¿quién está? ¿Quién es esta? ¿Ese vector? Fuerza, ¿Cómo? fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Entonces el vector fuerza de gravedad. Que sabemos que, bueno, vamos a dejarlo así, como vector. Listo. Trazamos nuestros ejes coordenados. Entonces siempre, como acá, el movimiento está a lo largo del eje inclinado, ¿verdad? O del plano inclinado, entonces lo más conveniente, miren, no es que es una cuestión de que siempre tiene que ser así, sino conveniencia. Yo voy a trazar mi eje X así, y mi eje Y lo voy a trazar, obviamente, por definición de eje coordenado perpendicular al eje X, es decir, este es Y. Entonces, si este es el eje Y, miren que aquí se está formando una proyección a lo largo del eje Y y una proyección a lo largo del eje X. ¿Okay? Este tita que está acá, por el ejercicio anterior, es decir, el del plano primero, del plano inclinado, es este ángulo que está acá. Listo. Dicho eso, entonces, ¿quién es esta proyección y quién es esta? Esta sería, está por debajo del ángulo, esta sería ¿quién? FY, porque es la proyección en y esta sería, la voy a colocar acá, a un ladito, FX. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son esas componentes? ¿Qué otras fuerzas? Ahorita vamos a responder eso. ¿Qué otras fuerzas están obrando sobre el objeto M2? La tensión, ¿no? Ajá, la tensión está ¿en dónde? Mírenla. Muy bien. Hacia A este la lado, ¿verdad? izquierda, hacia arriba. Entonces, esta va a ser acá la tensión. ¿Qué otros objetos están, estas fuerzas están obrando sobre este objeto? La normal. La normal, muy bien. Entonces vamos a colocarla
azul, azul, normal. Vamos a colocarla aquí, normal. ¿Okay? Entonces vamos a decir, esta sí está aquí, normal acá. Listo. Ya entonces nos preguntamos, bueno, a lo largo de X, ¿a quién tenemos? A la componente de la fuerza gravitacional y tensión. A lo largo de Y, ¿quién tenemos? La normal y la componente Y de la fuerza gravitacional. Ahora entonces, saquemos las ecuaciones correspondientes. Una a lo largo de X, una a lo largo de Y. Entonces, por tener sobre fuerzas ¿okay? Entonces vamos con la de Y. Entonces, la que ustedes quieran. Siempre digo, bueno, vamos a ver con la más fácil, es esta. Fuerzas en Y. ¿Quién sería? F de Y. Ajá, bueno, aquí Ah, está, ¿no? no, 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 no. Sí, 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 Ajá, sí. vamos a, bien, bien, bien. Vamos a colocarle aquí entonces otro subíndice para que no nos confundamos con E. Entonces, Fuerza de la gravedad de Y. eso, ajá. Fuerza de gravedad en Y. ¿Y quién más? La normal. La normal. Entonces, ¿en qué orden iría? La normal menos Hay un la orden fuerza de Y. natural. ¿Cómo sería? Sería la normal menos la fuerza Exacto. gravitacional. Ese es el orden natural. Porque al momento que nosotros digamos normal menos bueno, la componente Y de la fuerza gravitacional, nosotros estamos colocando, le estamos dando la dirección correcta a la fuerza gravitacional, ¿ok? Acuérdense que en el caso de tener un cero del otro lado de la ecuación de fuerza, no, nos ayuda a que no importa cómo coloquemos en ese caso, de nuevo, el orden de las fuerzas siempre nos va a dar lo mismo, pero porque tenemos un cero. Sin embargo, siempre es bueno respetar el sentido correcto de las fuerzas. Entonces, aquí va a ser normal, voy a colocar aquí más bien unos punticos. Okay, normal, y voy a colocar en módulo ya, entonces normal menos la componente de la fuerza gravitacional en Y igual a ¿cuánto? ¿Hay o no hay movimiento ahí? A lo largo de Y, ¿hay movimiento? Volvamos aquí al dibujo original. Sí, profe. A lo largo de Y hay movimiento. No, pero eso sería como para X, que se Para está X moviendo. sí, me estoy preguntando, mira dónde está el movimiento. Él está bajando por el plano inclinado, es decir, según mi sistema de referencia, le hay Sí. movimiento en X, así que en Y no hay movimiento, por tanto es 0. Esto, fíjense que nos lleva a que normal es igual a masa por gravedad, ¿cuánto? Coseno 0. de tita, ¿sí? 0, bueno, ya despejé, ¿sí? Esta fuerza, la componente de la fuerza gravitacional a lo largo de Y, como es el cateto adyacente de este triángulo, entonces masa por gravedad coseno de tita, ¿ok? Y ahí tenemos lista la primera ecuación de fuerza para el objeto M2. Vamos ahora con la más importante del objeto M2. Aquí sí es súper importante la correcta escritura de las fuerzas, ¿ok? Y aquí más que en la anterior, porque aquí sí hay movimiento a lo largo de X. Entonces, ¿quién está a favor de ese movimiento?
La fuerza gravitacional en X. Muy bien, la componente de la fuerza gravitacional en X. Entonces vamos a colocarla aquí, la componente de la fuerza gravitacional en X, menos ¿quién? Perdón. La tensión. La tensión, muy bien. Tensión igual a ¿quién? ¿Hay o no hay movimiento a lo largo de X, muchachos? Ahí hay movimiento, Sí. ¿no? Hay Para que movimiento, ¿verdad? Todos de acuerdo, eso todo va a ser, estamos analizando M2, va a ser igual a M2 por la aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos de aquí, lo anterior, la anterior ecuación. Nos queda, entonces, si esta que está aquí le correspondió el cateto adyacente, esta es el cateto opuesto, está frente al ángulo, sería masa por gravedad, seno de tita, menos tensión, igual a masa 2 por aceleración. Entonces, para no estar subiendo y bajando, entonces, en resumen, las ecuaciones de fuerza del sistema, miren que ya voy a escribir todo. Yo hago también así los ejercicios para que ustedes aprendan a cómo estructurar bien un ejercicio y a escribirlo, ¿ok? Entonces voy a escribir aquí todo. La primera sería esta que está acá, tensión menos masa 1 por gravedad. Tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. La segunda sería normal igual a masa 2 por gravedad coseno de tita. Y la tercera y última, masa, y ya, ojo aquí, masa 2, masa 2, gravedad, seno de tita, menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Bueno, se acabó la física. Ahí está, ya utilizamos todo. Utilizamos todo la parte de la física y ahora viene matemática, es decir, álgebra elemental. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer con estas tres ecuaciones para encontrar la aceleración y la tensión del sistema? A ver, los escucho. Ideas, a ver. ¿Podríamos igualar ecuaciones? A ver, explícate un poquito mejor. Igualar. Digamos, Ajá, dime. pues podríamos despejar. Vamos a ponerle unos numeritos. 1, 2 y 3. No necesariamente tenemos que utilizar todas, ¿ok? Hay unas que son evidentes que sí porque sí tenemos que utilizarlas, ¿ok? Que son la 1 y la 3. La 2 yo la coloqué porque es una ecuación de fuerza, ¿ok? Pero no necesariamente la vamos a utilizar. De hecho, la 2 en este caso no la vamos a utilizar. Pero es una ecuación de fuerza, necesitan escribirla, ¿ok? Pero, o sea, no la vamos a utilizar para el objetivo, que es encontrar tensión y aceleración. Entonces, ahora sí, cuéntame, ¿cómo lo harías? Podríamos despejarte en alguna de las dos. Ajá, ¿y qué más? ¿Y luego qué harías? Reemplazarla en la otra. En la otra, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con David? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Nicolás, Luis, ¿están de acuerdo? Yo menciono los que más participan, qué pena. Yo estoy analizando lo que dijo, profe. Ah, ok. ¿Qué dijo quién, David? Sí, lo de igualarlas. Ajá, lo di. Ah, ¿quieres hacer eso? ¿Es tu idea? Pues según lo que veo, él tiene razón, ¿no? Sí, claro que sí. Y O sea, se puede hacer por ahí. cuando él dijo igualarlas, también me sirven. ¿Saben por qué? Porque si yo agarro de la 1 y despejo tensión, y agarro de la 3 y despejo tensión, y es la misma tensión porque es una misma cuerda,
Cuando dijo igualar, es colocar del lado derecho y del lado izquierdo tensión igual a tensión. Ahí obviamente, como ya desaparece la tensión, van a despejar ¿a quién? A aceleración, ¿ok? Bueno, a ver, háganlo. Háganlo todo. A ver, ¿quién me habla por aquí? Es que se está grabando ya. Hace rato ya está grabándose porque Luisa me dijo. Listo, a ver, háganlo. Y ahorita alguien lo hace aquí. Ahorita aquí. ¿Ok? Háganlo, a ver. Necesitan practicar. Ahorita sí voy a parar la grabación, ¿ok? Pues no tiene sentido mientras ustedes trabajan. Pausa. Listo. Entonces, una vez que se terminan, que se establecen las ecuaciones de fuerza, ya ahí es un problema de álgebra. De nuevo, no dice, no, profe, pero es que ahí está la aceleración y la tensión. Pues llame la tensión Y, llame la aceleración X. Tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, a ver, alguien está primero que para darle el paso de que alguien lo haga, está todo claro de cómo llegamos aquí, del por qué fue así, por qué no hay otra manera, no sé. Los oigo, ¿todo claro? Sí, profe, claro. Bueno, listo, entonces ahora sí, ¿quién quiere hacerlo? ¿David fue el que dijo? ¿O alguien más quiere Sí, hacerlo? yo lo hago, yo lo hago. Ah, bueno, hágalo pues, ahí está. Pero, profe, ¿se lo dicto o qué? Porque, ¿cómo hago No, para escribir? ¿eh? Ah, mentira, ¿Lo pues si quieres. escribo? Ya, yo pues, si quieres, ya, dime pues, ¿qué hago? Bueno, pues yo reemplacé en la primera ecuación, o sea, despeje Dígame T. todo lo que tengo que hacer. Bueno, Agarre, despeje, entonces, dígame todo. T igual a M1A, De o la sea, 1, a más A1. Sí, de la señora, primera. sí, señora, Ajá, sí, señora. entonces, de la Entonces primera ecuación. ahí lo que hice fue despejar T. T quedaría T igual a más A1 por aceleración más Ajá, A1 por gravedad. ajá. De 1, ya va, no escribir tanto. De 1. Entonces, despejaste de aquí la tensión. ¿Cómo queda Sí, despejado? señora. T igual a más A1 por la aceleración más A1 por gravedad. Muy bien. Está muy bien. Ahora reemplacé esa T en la tercera ecuación. Entonces, reemplazamos. ¿Y ahí qué vas a encontrar? Aceleración. Muy bien. ¿Están de acuerdo con David? Sí, profe. Ok, Sí, entonces, señora. dime, entonces, ¿cómo queda, David? Dígame, dícteme todo. Ok, queda más A2 por la gravedad, menos más A1, todo en paréntesis, más A1 por Ajá, aceleración, más más a uno por A2. aceleración. Eso es súper importante, muchachos, de verdad. El hecho de que no le colocamos ese paréntesis nos hace a nosotros posiblemente equivocarnos, sobre todo en el segundo signo. El primero lo vamos a dar, bueno, menos, pero más, menos por más da menos, ok, después. Entonces, sobre todo, si traemos un signo más, obviamente. Más a uno por gravedad, cierro, más a uno. Igual a más A2 por aceleración. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahí lo que hice pues quitarle el paréntesis, Ajá, aplicando pues la propiedad de la distributiva con el negativo. ajá, Después de eso pasé la masa 2, perdón, la masa 1 por aceleración, al otro lado la igualdad, que me queda masa 2 por gravedad por seno de tita menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Dios mío, ya voy. Ujú. Ahí saqué factor común la aceleración, al lado derecho la igualdad. Ok. Ujú. Y ese M1 más M2 lo pasé a dividir al otro lado, a Muy bien. todo. Y pues un paso extra que hice fue pues sacarle la gravedad ¿Aquí? arriba. Ah, muy Sí. bien.
¿Así? Sí, sí, señora. ¿Listo? Eso es todo. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta con esto? ¿Qué hacemos? Con esta expresión, ¿qué hacemos? Pues con esa expresión podemos reemplazarlo en alguna, ¿no? Con esto, Para, se van a cualquiera, por ejemplo, a esta que ya está lista, sustituyen aquí la aceleración y encuentran la tensión. Y se, ¿ok? Entonces, sustituir. Para encontrar la tensión. ¿Ok? Es decir, esta que está acá. Por ejemplo, esta, que es exactamente la 1. ¿Ok? Entonces, nos quedaría tensión igual a masa 1 por la aceleración, que es todo esto. Y aquí, voy a colocar entonces un corchete. Sería gravedad, masa 2. ¿Sí? Cierro acá. Más masa 1 por gravedad. Aquí podemos sacar factor común masa 1 si quieren, o si quieren lo dejan así, ¿ok? No hay problema. Ya todo va a depender, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo yo sé que debo simplificar esa expresión? Dependiendo de lo que les estén preguntando, muchachos. El ejercicio, el examen generalmente del tercer corte es de selección simple, ¿ok? Así lo aplicamos el semestre pasado en virtual como presencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que es posible que las expresiones que estén dentro de la selección estén simplificadas a la menor expresión posible. Ya ahí eso depende. Entonces, depende de lo que nos estén pidiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? no, profe. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo quien no haya entendido? ¿Algún paso? Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos hacia adelante. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. De hecho, es otro tipo de ejercicio. También dentro, voy a pausar. Listo. Aquí, por ejemplo, en el movimiento es a lo largo del eje Y. Aquí, pues a lo largo del eje X, porque pues así yo posicioné en este caso el eje coordenado. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando
la dinámica ya sale de ese contexto. ¿Qué quiere decir? Que ya no se hace en una línea recta, sino a lo largo de una trayectoria, curva cerrada, es decir, movimiento circular. Cuando eso ocurre, aparece de manera natural una componente nueva de la aceleración. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno habla de el vector aceleración, uno habla en el caso de movernos a lo largo de X, por ejemplo, que es el movimiento, digamos, el más natural para nosotros podemos los carros moverse sobre un eje paralelo, o sea, sobre un eje paralelo a ese movimiento, es decir, la calle, por ejemplo. Pocas veces vemos, a menos que nosotros lo hagamos, y obviamente no esperamos que ocurra, que nos caigan objetos del cielo, pues sí, a menos que nosotros lo hagamos, que lancemos algo, ahí es donde podemos observar el movimiento a lo largo del eje Y o en caída libre. Entonces, a lo largo de la dirección horizontal, por ejemplo, siempre el vector aceleración tiene una sola componente, que es la componente que uno llama aceleración tangencial. Esa generalmente está a lo largo de X, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí Y. Y, ¿sí? Esta es la usual, esta componente tangencial es la que es el producto, es la consecuencia de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es la usual, es la que uno siempre maneja. Pero resulta que en los movimientos de trayectoria cerrada, circular, este vector aceleración le nace naturalmente una segunda componente. Esa segunda componente es la responsable de que todos los objetos que estén girando alrededor de un punto fijo, miren acá la manito o acá el punto negro, que estén girando a una velocidad constante en torno a un punto fijo, todos esos objetos van a irse hacia el centro, justamente el centro gravitacional, producto de que exactamente lo estemos girando. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Entonces, antes del ejemplo, a esa componente uno lo llama aceleración normal. ¿Y por qué normal? Bueno, porque uno del álgebra lineal, por ejemplo, se trae, acuérdense que los vectores son objetos que uno maneja mucho en el álgebra, o sea, que uno define y estudia a fondo, es en el álgebra lineal. En la física nosotros los utilizamos para representar las cantidades, fuerza, aceleración, velocidad, etc. ¿Okay? Pero eso no nace aquí, eso nace en otro lugar, nace en una rama de las matemáticas, en álgebra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a llamar que va a ser la aceleración normal. Entonces, el nombre de normal viene justamente de nuevo del álgebra lineal y tiene que ver con que es perpendicular a un plano que contiene ese movimiento. Por eso ustedes lo van a estudiar un poco más a fondo en álgebra lineal. ¿Okay? Simplemente tomemos de que es una nueva componente. A esa aceleración le llamamos aceleración normal o aceleración centrípeta. Y ese nombre, si ustedes sí lo han escuchado. Lo primero que yo hago aquí es diferenciar. No es lo mismo centrífuga que centrípeta, ¿ok? Centrípeta viene justamente del movimiento hacia dentro de la trayectoria. Entonces, hagan ustedes mentalmente, no lo vayan a hacer ahorita, porque pues no es el momento, háganlo mentalmente o recuerden lo que hicieron. Yo creo que todo el mundo hizo esto, lo siguiente cuando éramos más pequeños. Agarren un balde de agua, lo llenan, obviamente como hasta la mitad, o 3/4 partes del total del volumen de un tobo, ¿sí? de un balde, como quieran llamarlo, no sé. Empiecen a girarlo por encima de ustedes. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes se mojan o no se mojan? Pregunto. No. Miren que Nicolás dijo no, de así, tajante, no te mojas. ¿Alguien más? Bueno, pues depende de la fuerza con la que lo estoy girando, ¿no? No. Bueno, no, ya dijo depende. ¿Quién más? ¿Se moja o no se moja?
¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues como dijo Nicolás, eso depende de la fuerza con la que uno haga la fuerza de centrifugado. Fuerza. A ver, otra persona. Mentiras, profe, no, es fuerza centrípeta. Bueno, no importa, ajá. Pero igual, ajá, otro más. Depende como de la velocidad, ¿no? O sea, porque si voy muy rápido, no, pero si voy muy, muy lento, sí. Ya dijeron, mire, apareció, alguien dijo, los dos primeros dijeron velocidad, y ahorita dijeron, entonces depende de la, perdón, dijeron fuerza, y después dijeron, depende de la velocidad. Si voy muy rápido, no. Si voy muy lento, sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Es súper importante que intentemos visualizar esto, sobre todo aquí de esta manera que yo no estoy ahí mostrándoles, ¿ok? Entonces, por eso yo utilizo siempre el ejercicio, el experimento del balde con el agua, porque es También algo que depende de qué tanta agua hay, ¿no? ya yo dije, ya yo establecí un límite, 3/4 partes de un balde, ¿verdad? Es decir, no va a estar rebosándose el agua, y de paso lo vas a poder mover tranquilamente, porque pues también depende de la cantidad de agua, como estás diciendo, pero yo establecí que sí, que vas a tener una cantidad apropiada de manera de que puedas darle vuelta, Yo digo que no desde el principio, no que que no, el agua no se cae. el agua no se cae así, simplemente, no, y ya. Bueno, Eh, yo ¿alguien digo más? que, yo digo que puede que caiga o puede que no. Depende de la velocidad, porque yo una vez lo intenté con un vaso de agua, revolviendo las cosas. ¿Alguien más? Ahorita ahora sí voy a cerrar la discusión, pero sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, depende de la velocidad, muchachos, ¿sí? Si ustedes llegan y mantienen una velocidad constante, yo lo dije ahorita, lo dije, mencioné eso. Si ustedes mantienen, agarran el balde con una cantidad de agua que la puedan mover, obviamente, porque van a agarrar el balde y no, ni siquiera van a poder hacer esto, ¿no? Entonces, no, una considerable, por eso les establecí, perdón, una condición de entrada. Les dije, no, lo pueden, una cantidad prudente de agua de manera de lo que lo puedan mover. Listo, empiezan a darle vuelta. Al momento de que ustedes, ahora imagínense lo siguiente, ustedes llegan, lo arrancan y lo paran por cuestiones de, pero microsegundos, aquí arriba, el agua se les va a venir. ¿Qué pasa? Cuando ustedes llegan y mantienen una velocidad constante, súper rápido, una velocidad constante, el agua siempre, el objeto, que es toda la masa de agua, fíjense, masa de agua, esa cantidad de agua, va a estar golpeando constantemente el fondo del balde. Esa fuerza que se crea como producto de esa aceleración es justamente esta que estoy aquí indicando. Esa fuerza radial, por eso se llama R, radial hacia adentro. Al momento de que ustedes modifican la velocidad, alteran esa velocidad, ese objeto que lo estamos haciendo que se vaya radialmente hacia el centro de la trayectoria, ¿okay? De la circular que estamos haciendo, se va a ir y se sale. ¿Okay? Otro de los ejemplos que yo coloco, ya digamos, ya esto lo tendremos que haber visto en televisión, es el lanzamiento de bala. Lo han visto, ¿no? En las Olimpiadas o en cualquier otro campeonato. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El atleta llega, es una bala, sí la han visto, ¿no? Eso es una cadena, una bolita bien pesada con una cuerda. Él llega y exactamente lo como esto, casualmente, como esto que está acá. Él llega y le empieza a dar vuelta por encima de su cabeza, obviamente. Le da, lo mantiene y ¿qué hace? Sí lo han visto, ¿no? Esto que les estoy comentando.
¿No lo han visto? El lanzamiento de bala. Sí, profe, sí. Ah, listo. Entonces, llegan y el atleta llega, lo gira, lo gira, lo gira, lo gira. ¿Qué hace él? La suelta. La suelta. Al momento que él la suelta, él antes, previamente, es cuestiones que eso pasa en momentos muy, pero muy cortos de tiempo, entre que la suelta y cuando para, ¿ok? Él está modificando la velocidad. ¿Qué hace esa bala, muchachos? Esa bala sale prácticamente en línea recta, ¿sí? Al momento que uno modifica, claro, él hace una ligera, él no tiene la fuerza, o sea, la bala es tan pesada que él no tiene la fuerza de como de levantarse, así que él sale disparado en línea recta, y ahí, obviamente, por acción de gravedad, pues hace el arco y cae al piso, ¿ok? Y ahí es donde miden cuánto fue el alcance de esa bala, por ejemplo. Bueno, eso es justamente esto. El momento que el atleta agarra esa bala y la gira y mantiene una velocidad, si lográramos ver en cámara lenta, eso está está dibujando sobre el plano que está encima de él, es decir, sobre su cabeza, está dibujando una circunferencia como esta. Al momento que él llega y por cuestiones entre que decide parar y que se para, ¿okay? Que eso es un momento pues, casi que inmediato, instantáneo, no son iguales, pero son instantáneos casi, ¿ok? La bala sale disparada. En ese momento se rompe la trayectoria circular y él continúa otro movimiento, ¿ok? Entonces, como para que vean que nada más pararnos y analizar ese movimiento de la bala, consta de dos tipos de cinemática. Una circular, en el momento que mantengamos esta velocidad constante, y uno que sale disparado en el momento que nosotros modificamos esa velocidad constante, ¿ok? Entonces, para ir reuniendo los nuevos ingredientes. Uno conoce en el movimiento circular que por acción o como consecuencia de esa nueva trayectoria circular que se describe, aparece naturalmente una nueva aceleración. Esa aceleración la conocemos como centrípeto. Esa aceleración siempre, muchachos, va a ser esta que está acá. Va a ser esa velocidad constante que les va a decir el ejercicio sobre al cuadrado sobre R, que es el radio que se describe o que hace esta circunferencia, ¿ok? Esto les debe parecer conocido, esta fue la fórmula que yo les puse en el examen para que analizaran dimensionalmente, o sea, a través del análisis dimensional, vieran cuál era el 2, quién era la potencia de 2 y quién era la potencia de B y quién era la potencia de R. Miren que aquí la potencia de R es menos 1, ¿ok? Entonces, pues no se les debe hacer digamos, no familiar esta fórmula que está acá. ¿Okay? Eso quiere decir que nuestra ecuación de movimiento, es decir, el postulado de movimiento de Newton o la segunda ley de Newton, se modifica de la siguiente manera. Si en el caso de que haya movimiento, pues entonces vamos a tener la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración, pero ahora centrípeta. Y eso lo vamos a cambiar por masa, velocidad al cuadrado, sobre R. La incorporación de estas nuevas dos variables aquí nos lleva a muchas posibles preguntas. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? ¿Cuál es la velocidad del objeto? ¿Ok? Y cualquiera otras combinaciones de posibles expresiones. ¿Ok? Algo que es muy, digamos, un concepto que aparece o uno de los conceptos que aparece dentro de la cinemática del movimiento circular es preguntarnos por el período. Período es algo, viene justamente de algo que es repetitivo, se repite una cantidad de, un cierto periodo, una cierta cantidad de veces dentro de un intervalo de tiempo. Por eso dice, durante el movimiento circular con velocidad constante, la partícula viaja sobre una circunferencia. La distancia o la longitud de esa circunferencia, pues sabemos que es 2pi por r. En un tiempo t. Eso quiere decir que el periodo de revolución, en este caso, va a ser la distancia sobre la velocidad. A menor distancia, a menor velocidad, mayor periodo de tiempo. Es decir, el periodo es algo que viene y va, ¿sí? Como el ciclo lunar, por ejemplo. Bueno, entonces, a mayor velocidad, menor periodo. A mayor velocidad, a menor velocidad, mayor periodo, es decir, lo va a recorrer en menos tiempo, en menos tiempo. Y
a mayor velocidad, menor periodo, ¿ok? Es decir, lo recorre mucho más rápido. Eso es como para que sepan algo diferente o algo nuevo sobre la cinemática de la trayectoria circular. Sin embargo, a nosotros nos interesa es analizar los ejercicios que puedan salir ya descritos en una trayectoria circular, como por ejemplo este que está acá. Entonces, un clásico que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a traernos todo lo que aprendimos en poleas o en planos inclinados y alguna mezcla de ellos, y ahora vamos a decir, cuando digo que nos traemos es escribir o describir las ecuaciones de fuerza, puesto que la dinámica es diferente. Ahora la dinámica está a lo largo de una circunferencia. Entonces, ya saben, ese postulado de Newton, si hay movimiento en una cierta dirección, se va a cambiar por masa, aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta siempre va a ser velocidad al cuadrado sobre R. ¿Ok? Ese es el único cambio que hay cuando uno ya se dedica o se restringe a estudiar movimiento, dinámica a lo largo de una trayectoria circular. ¿Ok? Entonces, nada, vamos a estudiar primeramente este ejercicio. Este ejercicio es un clásico, se llama el péndulo cónico. ¿Ok? Entonces, yo voy a copiarme esto. Ya va. Okay. Me lo voy a llevar el dibujito a... Listo. Entonces, me voy a copiar esto. Ok, entonces, para entender bien esto, de nuevo, miren que observen que no hay ningún valor numérico, ¿ok? Miren lo siguiente, dice, una pequeña bola de masa M se suspende de una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con una rapidez constante en un círculo horizontal de radio R. ¿Cómo se muestra en la figura? Puesto que la cuerda hace un recorrido de la superficie en forma de un cono, el sistema se conoce como péndulo cónico. Como les digo, este es un ejercicio que es clásico cuando uno llega a este punto, hay que hacerlo. Dice, encuentre la expresión para B. Fíjense que es la expresión para B, no tiene sentido que nos digan cuánto es, cuánto. Ah, 30, no, porque es que no tenemos valores numéricos. Entonces necesitamos encontrar la expresión para B. Ahora yo les digo lo siguiente. Ustedes en la parte de errores, en la práctica de errores, ¿sí? ¿En errores? Sí. Bueno, no, en la práctica de regresiones, ustedes diseñaron un péndulo, ustedes trabajaron con un péndulo. Yo pregunto algo. ¿De qué depende que se tensione la cuerda? Del peso y de la gravedad, ¿no? Bueno, no. Peso y gravedad no son lo mismo, Nicolás. O si es lo mismo, pregunto. No es lo mismo. Peso y gravedad no es lo mismo. Y tenemos que aprender a hablar, muchachos, ¿ok? Gravedad puede ser que a qué se refieren, yo entiendo, pero es que así como ustedes hablan, escriben, ¿ok? O lo dicen. Si nos toca una sustentación del examen en el segundo corte, yo ahí les coloco malo, porque no les entiendo lo que me dicen, ¿ok? Yo sé lo que me quieren decir, como dice gravedad, me están hablando de la fuerza de gravedad. Pero igual, fuerza de gravedad y peso no es lo mismo. Peso es el módulo del vector fuerza de gravedad. Son cosas muy, muy diferentes, ¿ok? Bueno, de nuevo, pongo la pregunta. ¿De qué depende que se tensione la cuerda? De la masa del objeto. De la masa del objeto. Sí, porque fíjense que incluso en el momento se les dijo que fuese una masa considerable de manera de que existiera o que se pudiera existir justamente pues la dinámica del péndulo, es decir, que existiera oscilación, ¿cierto? Bueno, ahora les hago otra pregunta. Entonces, ¿estamos claros que si ella es más masiva, o sea, tiene más masa, la acción de la Tierra con respecto a ella, dicho de otra manera, la fuerza gravitacional, pues va a ser mayor o menor? Entonces,
partamos o establezcamos que entonces tiene que tener una masa considerable de manera de que lo jale, es decir, que se tensione. Pregunta número 2. ¿De qué depende ahora, o de qué creen ustedes que depende que exista la oscilación? La oscilación se describe gracias a ¿qué? A la tensión. A la tensión, ¿sí? Si no existe, tal cual, miren como yo les estoy diciendo todo. Les coloqué primero una condición sobre el hecho de que existiese, o sea, para que existiese tensión. Entonces, pues nada, pensamos de una vez, bueno, pues algo que lo jale, ¿no? Por eso Nicolás dijo, pues gravedad, fuerza, sí, era eso, ¿ok? Entonces, realmente, si echamos más hacia atrás, miramos más el concepto fundamentalmente, todo depende entonces de la masa. Entre eres más masivo, vas a tener más interacción con la Tierra, es decir, mayor fuerza gravitacional, mayor tensión. Entonces quiere decir que para que entonces el sistema pues exista, es decir, se dé ese movimiento, pues entonces tenemos que tener, digamos, como una masa crítica, vamos a decirlo así. Bueno, a partir de este punto, a partir de este valor, vamos a tener una tensión considerable de manera de que eso haga que eso oscile, ¿cierto? Entonces, lo primero, tenemos claro que la oscilación se da gracias a la tensión. Si no existe tensión, eso lo que va a hacer es esto. O sea, sí lo podemos mover, pero esto va a ser una cosa como errante, una cosa que no va a tener una descripción clara. Mientras que sí, tenemos una tensión bien descrita, bien tensionado esa cuerda, pues entonces va a haber una oscilación perfectamente descrita. ¿Todo bien hasta aquí? Profe, no, yo quisiera saber o que me dejaras como en claro qué es como la relación entre la oscilación y la tensión. Claro, pero es que a mayor cantidad, o sea, entre mayor tensión hay, o sea, mejor dicho, si no existe una tensión, en la oscilación no va a existir. Va a haber un movimiento errante, o sea, es que ni siquiera va a haber Profe, movimiento. sí entiendo eso, pero lo que me refiero es como la oscilación a que se refiere como al tamaño del círculo que da, o Ah, sea, no, del... la oscilación es el movimiento del péndulo, o sea, el vaivén Ah, del ok. péndulo, ¿ok? Ok. Ah, Es el vaivén del péndulo, ¿sí? Entonces, en este ejercicio en particular, yo voy a colocar, o se coloca como restricción, de que justamente esa oscilación me está describiendo como si ustedes vieran desde arriba y el péndulo, ustedes, pero es que hagan esto, por ejemplo, imagínense lo siguiente, lo hay mucho en videos de YouTube, personas que llenan un pote de pintura, ¿verdad? Y lo lanzan. Entonces, el pote de pintura lo que hace es describir pues varias circunferencias y a medida que él va dejando de oscilar, va describiendo otras circunferencias y otras circunferencias. Imagínense que ustedes nada más estamos observando la primera que se realizó, ¿ok? A medida que él deje el periodo, la oscilación vaya bajando, y eso tiene que ver con la frecuencia, ¿ok? Vaya bajando la frecuencia, pues el círculo va a ir describiendo como uno encima del otro, pero digamos que como así, y luego va a venir otro y va a venir así, y luego va a venir otro y va a venir así, ¿sí? Pero vamos a pensar en que estamos observando nada más el primero que se nos dibujó, ¿ok? Solamente ese, por eso este dibujito que está acá. ¿Todo claro hasta aquí? sí, profe. ¿Sí? Listo, entonces, vamos entonces al blog. Entonces, bueno, ¿qué nos pide? Encuentre una expresión para B. Entonces, me voy al blog. Listo. Entonces, miren lo que pasa aquí. Entonces, tenemos la tensión, miren que es la cuerda. Nos hablan, digamos que el parámetro es, digamos, físico, es la cuerda. O sea, cuando digo físico, pues, de la longitud como tal. ¿Okay? Entonces, tiene una longitud. Entonces, tenemos una cuerda de longitud L. ¿Ok? Esa cuerda de longitud L, al momento, de nuevo, la condición que yo coloqué, algo suficientemente masivo para que tensione. Entonces tenemos una fuerza de tensión, producto justamente de la existencia de la existencia de una longitud, ¿okay? De una cuerda. Entonces tenemos una fuerza de tensión. Fíjense que
a pesar de que yo voy a analizar, porque miren lo que está aquí al lado, ¿sí? Está ya al lado ya la respuesta. Yo voy a analizar todo desde el punto de vista de la tensión y fuerza gravitacional están relacionadas. Es imposible decir que esa tensión no existe sin que exista fuerza gravitacional actuando sobre la masa. Es imposible, porque la tensión se da como consecuencia de que esa masa es jalada hacia abajo, ¿ok? O sea, miren que hay una relación entre ellas imposible de quitar. Entonces, el que pensó que la responsable es la fuerza gravitacional, en el fondo sí lo es. Es la responsable de que justamente exista el jalón y que se haga y que aparezca la tensión, ¿ok? Entonces no estaban tan mal. Yo esperé que alguien me dijera eso, estaba esperando que alguien me lo dijera porque es natural pensarlo y es que está ahí también, ¿ok? Bueno, entonces ahora tenemos esta cuerda. Miren que esto realmente, cuando nosotros tenemos el péndulo aquí, la bolita, ¿verdad? Si no agarramos y sacamos de la posición de equilibrio, eso se llama posición de equilibrio, la que está ahí quietecita, ¿verdad? Que es difícil mantenerlo quieto. Y cuando lo agarramos y lo sacamos de la posición de equilibrio, o la posición original, es decir, que lo abrimos un ángulo θ, es este ángulo que está acá. Entonces, es obvio que este dibujo que está acá no es, digamos, como me entregan a mí un péndulo. El péndulo está derechito en una sola línea. Este dibujo corresponde a agarrar la bolita y sacarla de esa posición. Entonces, creo que eso también debería estar claro. Llego, agarro la bolita, ¿verdad? Que es esta que está acá, y la suelto. Entonces, como les dije, es como si estuviésemos viendo desde arriba cómo describe un círculo aquí en el suelo, ¿ok? Como si tuviésemos acá los ojitos mirando acá, ¿ok? Entonces, desde aquí arriba, y él describe una trayectoria circular. Entonces, teniendo en cuenta de que tenemos una trayectoria circular, no lo está diciendo el ejercicio, entonces, o nos lo está mostrando el dibujo, teniendo en cuenta una trayectoria circular, analizaremos el ejercicio. Teniendo en cuenta, mejor dicho. La aceleración centrípeta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Necesitamos establecer las ecuaciones de fuerza. Entonces, miren lo siguiente. Una vez que él llega, yo lo saco de aquí, de nuevo, originalmente él está acá, lo abro un ángulo θ. Cuando él hace un ángulo θ, miren que la tensión ahora está sobre uno de los ejes. Entonces, quiere decir que si yo agarro y coloco mi eje sobre el objeto que voy a estudiar, voy a agarrar este que está acá. Voy a agarrar otra vez el dibujito. No rayar el de arriba. Entonces, voy a agarrar acá rojo. Si yo coloco los ejes ahora aquí y acá, X y Y, ¿ok? Que es exactamente lo que está acá. Tenemos que este vector que está aquí, que es el vector tensión, está haciendo un ángulo θ, que es este. ¿Sí o no? Miren que este que está aquí es alterno externo con este que está aquí, no interno porque no está interno acá.
¿Cómo puedo saber yo cuánto es que este ángulo es este? De nuevo, acá hay un ángulo de 90, ¿cuánto le falta a este? Otro ángulo, gamma. Para que, si aquí esto vale, no sé, 30, no sé, pónganle, los ángulos que manejamos en el otro ejercicio, que ya le sabemos la cuenta. 53, este vale 37. 90, ¿cuánto le falta a este? 53. Para 90, ¿cuánto le falta? 37, exactamente este que está acá. Estoy hablando del semáforo, que ya sabemos cuánto es la cuenta. Entonces, ese ángulo que está ahí es exactamente este, que es este que está acá, ¿no lo ven? Exactamente ese. Dicho eso, entonces este vector, que es el vector fuerza de tensión, tiene una componente a lo largo de Y, que lo vamos a llamar T de Y, y una componente a lo largo de X, que la vamos a llamar T de X. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de esas dos componentes es la responsable de que esto se meta? Es decir, de que haga esa fuerza radial y que mantenga el círculo. ¿Cuál de esas dos? ¿Cuál de las dos componentes? ¿Quién es la responsable de que ya sabemos que es la tensión, la responsable del profe. movimiento, pero ¿cuál de las dos componentes? Porque miren que tenemos una proyección del vector a lo largo de Y y a lo largo de X. ¿Cuál de esas dos es la responsable del movimiento? En Y. En Y. En X. En X, aquí están. Miren. Profe, pero es que, bueno, por ejemplo, yo me voy a argumentar porque dije TY. Yo escogí TY porque, pues, digamos, a medida que el péndulo o la bolita va dando vueltas, pues ella va subiendo, ¿no? O sea, ella va... No, ¿cómo así que va subiendo? Ya nunca sube. Ahora, por eso te iba a decir, No, o es que tú estás agarrando y lo estás jalando. No, ella no sube, ella lo que se está moviendo es en el plano. Cuando dice subir, es subir en el plano, pero ella como tal no se mueve. La bolita como tal no. Si ¿cómo mantienes una así? velocidad Ah, ok. constante, Ah, no. sí, sí, o sea, yo estaba hablando era de eso, Ok. que la bolita, ella va subiendo en el plano, ¿no? O sea, ella va... O sea, se va moviendo así, por ejemplo, así. Esa es otra cosa. O sea, por ejemplo, ella mueve así y ella llega en el... Y ojo, y dije, veámoslos una sola vez. Lo hizo el círculo y listo. Ahí ya como que tomamos una foto y eso es lo que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque el movimiento de un péndulo es un movimiento también bastante complicado. Hagan el experimento, hagan esto, y la segunda vez que él vuelva a pasar por el mismo punto, él ya va a llegar y se va a correr. Así que ya es otra circunferencia que va a hacer. O puede hacer esto, que es lo que tú te estás imaginando. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo, para que esto tenga coherencia y lo podamos estudiar, llegamos, lo lanzamos, lo abrimos un ángulo tita, lo lanzamos, describí una circunferencia y ¡tac!, lo congelamos. Vamos ahora a ver qué fue lo que hizo ahí. Porque en la siguiente, ella es posible que no haga, mejor dicho, ella no lo va a hacer con toda seguridad, ella no va a pasar por el mismo punto, ella va a describir otra circunferencia. Si queremos analizar ese, volvemos y congelamos, ¡tac!, otra foto. ¿Ok? Pero bueno, todas esas cosas son buenas que las pregunten y que se las imaginen, y bueno, yo estoy para aclararles justo eso. ¿Okay? Entonces, listo. Entonces, de nuevo, hago la pregunta, ¿quién es la responsable de que se describa esto? ¿Quién es la fuerza que ayuda a que se meta y que haga la circunferencia? La componente en X. Entonces, pues nada, tenemos que hacer nuestras ecuaciones de fuerza. Entonces, las ecuaciones de fuerza son, entonces, suma en X de las fuerzas en X.
¿quiénes son? La única fuerza en X que está acá. Bueno, bueno, de paso miren que si este es el ángulo, ¿verdad? Este le corresponde T, porque este es el cateto opuesto, así que esta sería T seno de tita, que es esta misma, ¿ok? Esta sería Tx es igual a T seno de tita, porque es el cateto opuesto, ¿ok? Y esta que está acá sería T coseno de tita. ¿Sí? Eso quiere decir que solamente a lo largo de X está actuando la componente de la tensión. Entonces eso quiere decir que esto es tensión de X igual a masa por la aceleración centrípeta, ¿ok? Porque en esa dirección es donde está el movimiento. Ya sabemos que el cambio principal está en la expresión para la aceleración. Las fuerzas en Y. Acuérdense que siempre tenemos, haya o no haya movimiento en esa dirección, o en cualquiera de ellas tenemos que sacar la ecuación de fuerza. Entonces, sobre ese objeto está actuando, miren, acá está, la fuerza gravitacional, ¿ok? No es el peso, miren, fuerza, un vector acá, y la componente en Y de la tensión, entonces será T de Y menos masa por gravedad igual a 0. Eso quiere decir que entonces T coseno de tita es igual a masa por gravedad. Eso por un lado. Entonces nos pide encontrar, nos dice que tenemos, que no lo he colocado acá, que tenemos que encontrar la expresión para la velocidad. Entonces, ¿dónde creen ustedes, de cuál ecuación creen ustedes, voy a llamar esta 1 y esta 2, ¿de dónde creen ustedes que yo voy a sacar la expresión para la velocidad, muchachos? De la ecuación de la aceleración centrípeta. La ecuación de la aceleración. Entonces, de la ecuación 1, tenemos, entonces, esta Tx ya sabemos que es T seno de tita. Entonces es T seno de tita es igual a masa, velocidad al cuadrado sobre R. Me dice, encuentra la expresión para B. Yo de aquí puedo despejar y encontrar la tensión. O sea, perdón, la velocidad. Pero acuérdense que yo necesito tener bien las unidades, ¿cierto? ¿De qué manera yo puedo? Necesito chequear eso todo el tiempo. Así como está, obviamente, está bien. ¿Por qué? Porque vengo de una ecuación donde es fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, todo está bien. Si yo llego y despejo de aquí, estaría bien. Sin embargo, yo de la ecuación 2, para que quede una ecuación, una expresión más manejable, por ejemplo, o más pequeña, yo puedo de la ecuación 2, ojo, así está bien, ustedes llegan, despejan de aquí, está listo. Pero de la 2, de la ecuación 2, y miren cómo se simplifica, ¿ok? Entonces, de esta ecuación 2 vamos a despejar a la tensión. Entonces nos queda, tensión es igual a masa por gravedad coseno de tita. Es una cuestión de, para que quede miren, que quede una expresión muy simple, ¿ok? Y fácil de visualizar, sobre todo para las unidades. Entonces, despejamos de aquí, nos queda esto. Y esta expresión, ¿verdad? La sustituimos en esta ecuación. Vamos a llamar entonces esta 2, vamos a llamar esta 3 y esta 4. Sustituimos 4 en 3 y miren lo que nos queda. Tensión, pero tensión es masa por gravedad sobre coseno de tita por seno de tita igual a masa velocidad al cuadrado sobre R. Resulta que seno sobre coseno es ¿quién? Tangente, entonces nos queda tangente de tita igual a masa velocidad al cuadrado sobre R. Cuando yo les dije que aquí no se visualizaba muy bien, que tener pues mucho ojo, y es la primera vez que ven una ecuación así,
miren que la velocidad no puede quedar en términos de unidades de masa. Miren dónde está. Pero sin embargo, aquí adentro en la tensión está la masa metida, porque es una fuerza. Mírenlo dónde está. Entonces se visualiza, al hacer yo este paso, se visualiza mejor, se puede hacer un buen manejo de la expresión. Dicho eso, entonces yo simplifico esto con esto, ¿verdad? Me queda gravedad, vamos a colocarlo así, velocidad al cuadrado es igual a gravedad por R tangente de tita. Eso quiere decir que la velocidad es la raíz cuadrada de la gravedad por R tangente de tita. Y yo aquí chequeo que las cosas estén bien. ¿Cómo? Gravedad tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Por el radio es una longitud, queda longitud cuadrado, tiempo al cuadrado. Dentro de una raíz me queda longitud sobre tiempo. Acuérdense que la tangente, las identidades trigonométricas son adimensionales. Así que esto está bien. ¿Ok? Entonces, miren que no necesito tener valores para chequear que lo que hicimos en procedimiento está bien. ¿Qué pasa si lo hubiese dejado aquí? Está bien, pero tenemos que tener claro de que aquí dentro de la tensión, miren que aquí hay una masa, que es lo que les decía ahorita. La velocidad no puede quedar en términos de masa. Entonces, si no tenemos un buen manejo de las expresiones, pues es mejor asegurarse y buscar la manera de que esas masas se simplifiquen para poder visualizar bien la expresión. ¿Okay? Teniendo eso, ahí está la expresión para la velocidad. ¿Preguntas? Pues es que a mí todavía me queda sonando lo que dije hace rato, es que como que no me hice entender bien. Lo que pasa es que estaba pensando que el movimiento, que en Y se hace un movimiento, pero se hace un movimiento como, ¿cómo decirlo? Como un tipo parabólico, ¿sí? O sea, a medida que él va aumentando el radio, o sea, si lo vemos desde un punto fijo, no que esté haciendo como un péndulo, ¿sí? Que va cambiando como la forma del círculo, el tamaño y la Claro, pero orientación. de nuevo, No, ese, que tiene ese una... no es, ese, sí, es que eso es cierto, pero ese no es el caso que estamos evaluando, porque si ya yo me varío el radio, todo lo que hice no tiene validez, porque eso es para un radio fijo. Yo tengo que ver justamente lo que me está diciendo. Mira lo que dice acá el ejercicio. La bola da vueltas con rapidez constante en un círculo horizontal de radio R. Un círculo de radio R. Ese radio corresponde a ese círculo. Si me varías el radio, eso ya no es ese círculo. Por tanto, yo no puedo entonces, yo digo, bueno, para yo poder analizar algo parcialmente adecuado a esto, necesito fijar parámetros. Yo no puedo Pero, poner profe, aquí por eso una mismo, ecuación multivariable. A eso me refiero. pero entonces por eso, pero igualmente hay entonces el movimiento en el eje Y que vendría siendo, porque pues igualmente también afecta que en el eje Y ya vaya subiendo o bajando. No, Porque él no si ella está va a bajar, subiendo, no, es que él no o está sea, subiendo y me bajando, refiero, David. me refiero a lo que, me refiero a lo que te estaba diciendo ahorita, que es que no sé cómo explicarme, es que a medida que, o sea, si uno aplica más fuerza para hacer ese movimiento, como en el balde con agua, ¿sí? Si uno va haciendo más fuerza, pues el agua más veloz, si uno va acelerando más, si uno aumenta la velocidad con la que uno hace el giro del agua, pues el agua va a salir más propulsada hacia afuera, ¿no? Ajá, Entonces, perdóname. Primero, ya cuando me dijiste ahí, aumento la velocidad, ya me variaste la velocidad, ya no es esto, ¿ok? Porque esto es bajo la condición de que la velocidad tiene que ser constante. Dicho de otra manera, a ver, y eso es para todo. Si nos ponemos a ver, y está bien de nuevo, que intentemos imaginar todo el escenario de un movimiento, no vamos a poder hacer los ejercicios. En serio, no los vamos a poder hacer. Llevar a la realidad, contextualizar cualquier ejercicio de dinámica de Newton a la realidad es, ahí va a afectar el ángulo va a variar. ¿Cómo es posible que yo les diga a ustedes que ajustados a la realidad, o sea, al 100%? Vamos a hablar del 90%, ¿ok? El 100% es imposible llevar esto a la práctica, a una realidad al 100%, ¿ok? Son demasiados los parámetros que hay que tomar en cuenta. Fricción con aire, masa de la cuerda,
variación del ángulo. El ángulo se varía. ¿Ustedes creen de verdad que ustedes ese ángulo lo van a abrir y va a permanecer constante? Falso. Eso es mentira. O sea, es una cosa que cualquier persona sin conocimiento alguno de que matemáticamente las cosas se escriben así, le va a decir, obvio que el ángulo está variando, porque lo está viendo, cómo se abre y se cierra, ¿ok? Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos restringiéndonos únicamente al plano de movimiento, y el plano de movimiento es únicamente el piso. Esa es la respuesta a tu pregunta. O sea, esa es la única manera que yo te puedo responder del por qué no estamos considerando unos saltos que estás viendo. Eso es en otro plano de movimiento. Aquí es claro también, espero, que esto no es un movimiento en XY, esto es un movimiento en el espacio. Y que los movimientos que tú estás considerando son en este plano. Son planos, deberían ya haber visto eso en álgebra lineal, que es el plano, si lo coloco así, los ejes coordenados del plano XY. Yo me estoy restringiendo el piso, el plano XZ. ¿Sí? Y entre más me coloque en condiciones, pues obviamente tengo yo que entonces abrir como que las herramientas, las condiciones que me está escribiendo, me está diciendo él, de por qué las cosas son así, pues más argumentos tipo de álgebra lineal como el que les acabo de dar ahorita, tengo que yo incluirles para poderles dar explicación a ese tipo de preguntas. Moraleja de esto es que ustedes tenemos que aprender, cuando digo tenemos es que pues yo aprendo para poder enseñarle a ustedes a restringirnos a lo que el ejercicio nos dice. Y el ejercicio justamente nos está diciendo, es más muchachos, el hecho de que me digan un círculo, eso es una curva plana, aquí. Ahí lo estoy mirando, ¿ok? Eso es súper importante, porque si nosotros ahora consideramos, más todavía, de nuevo, si yo busco explicar totalmente eso, se me escapa de lo que tengo acá en este ejercicio. Vuelvo y repito, les muestro lo que dice acá. Un círculo. Si yo voy y describo la trayectoria de todo ese movimiento que David se está imaginando, eso sale de un círculo, imposible. Un círculo es algo plano, mirado abajo, en el plano, en el piso, ¿sí? Por definición. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ahora describir, no sé, eso va a ser, si las considero todas, pues relleno una esfera ahora. O sea, sale totalmente de lo que saben ustedes hasta ahora de cálculo, ¿sí? Porque ustedes ni siquiera, por ejemplo, tienen herramientas de un cálculo vectorial, por ejemplo, un cálculo de varias variables. Considerar este ejercicio con todas las variables posibles son funciones que son multivariables. Esa es la realidad. Lo que nosotros estudiamos son restricciones de esos problemas reales, de esos posibles escenarios en un laboratorio, ¿ok? Que deben estar bajo condiciones controladas. Necesitamos fijar ángulo. No, vamos a fijar uno de los parámetros porque si no, entonces no puedo hacer nada, no puedo hacer simulaciones, no puedo hacer nada, ¿ok? Necesitamos aprender a restringirnos y sobre todo eso, a aprender a identificar lo que nos dice un círculo. Un círculo es algo que está abajo, en el piso. Si yo quiero y ahora me muevo y cambio el plano de movimiento y me restringo ahora el XY, es decir, a la pared, si me restringo al plano, vuelvo y describo otro círculo, como si tuviesen un reflejo. O sea, sigue siendo un círculo, sigue siendo a favor lo que les estoy diciendo, ¿ok? Y bueno, cada vez que nos preguntemos mucho más, las conversaciones se van a extender y extender y extender porque, pues, obviamente, esa es la realidad, la naturaleza, los ejercicios reales son extremadamente complicados, ¿ok? Entonces, con respecto al ejercicio, ¿sí se entendió? ¿Alguna duda? Profe, eso de T coseno y T seno, eso sale dependiendo de donde se tenga el El ángulo, claro. ángulo de origen. O sea, el ángulo, sí. Sí. Y Eso no se pueden decir para X coseno, para Y seno, no. También me ha tocado estudiantes que llegan y simplemente memorizan para X seno, para Y coseno. Y resulta que llego y les pongo otro ángulo del otro lado y les cambio todo. Eso depende de la posición del ángulo, muchachos.
¿Ok? Depende de la posición del ángulo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿es opuesto coseno? No, este es el No, adyacente. opuesto aquí. es seno, ¿sí? Opuesto, Sí. opuesto es seno y coseno adyacente, Sí. ok. Cateto opuesto aquí, está frente al ángulo. Yo siempre lo ubico por respecto al ángulo. Frente al ángulo, por debajo del ángulo. Entonces, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto. Pues seno, coseno. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. ¿Qué vamos a hacer el día viernes? Porque vamos a quedar, si comienzo, voy a parar acá. Ay, qué pena. Pausar.